¿Qué harías si vieras al presidente de tu país corriendo peligro de muerte y solo tú pudieras salvarlo? Eso fue exactamente lo que le pasó a Omar Harfuch, una noche que cambiaría para siempre la relación entre México y El Salvador. Un encuentro inesperado, una decisión que desafió todos los protocolos y un acto de valentía que nadie vio venir. La noche del 15 de marzo comenzó como cualquier otra para Omar García Harfuch. Después de una larga jornada coordinando operativos de seguridad en Ciudad de México, se dirigía a casa cuando su teléfono sonó con una urgencia que raramente había escuchado. Era una llamada encriptada desde El Salvador. Secretario Harfuch, la voz al otro lado temblaba ligeramente. Soy el coronel Martínez, jefe de seguridad presidencial de El Salvador. Necesitamos su ayuda inmediata. El presidente Bukele está en peligro extremo. Harfuch detuvo su vehículo blindado en el acotamiento de Periférico Sur. En sus años de servicio había recibido llamadas de emergencia, pero nunca una petición internacional tan directa y desesperada. Explíqueme la situación, respondió Harfuch, activando automáticamente los protocolos de comunicación segura. Tenemos inteligencia confirmada de que 3 células de sicarios van a atacar simultáneamente la residencia presidencial esta madrugada. Nuestras fuerzas están comprometidas. Hay infiltración en nuestras filas. No sabemos en quién confiar. El silencio que siguió fue denso. Harfuch procesaba rápidamente las implicaciones. Una petición de ayuda internacional, un presidente en peligro inmediato, fuerzas de seguridad comprometidas. Era una situación sin precedentes. ¿Qué necesitan exactamente de México?, preguntó Harfuch, aunque en su mente ya estaba calculando tiempos de vuelo y recursos disponibles. Su experiencia, secretario. Su equipo. El presidente Bukele confía en usted. Sabemos de sus operativos contra los carteles. Necesitamos esa precisión, esa efectividad. Harfuch miró su reloj. 11:47. Si los ataques estaban programados para la madrugada, tenían un margen de tiempo extremadamente reducido. Coronel Martínez, voy a ser muy claro. Lo que me está pidiendo podría considerarse una intervención militar extranjera. Las implicaciones diplomáticas son enormes. Lo entendemos, secretario. Pero si algo le pasa al presidente esta noche, las consecuencias serán mucho peores para toda la región. Harfuch cerró los ojos por un momento. En su carrera había tomado decisiones difíciles, pero ninguna con estas implicaciones internacionales. Sin embargo, algo en la desesperación de esa voz, algo en la gravedad de la situación lo convenció. Deme 20 minutos, necesito hacer algunas llamadas. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que nadie había contemplado en los manuales de protocolo diplomático. Harfuch contactó directamente con el presidente López Obrador, explicándole la situación en términos precisos pero urgentes. Omar, le dijo el presidente mexicano después de un largo silencio, esto es sumamente delicado. Oficialmente México no puede intervenir en asuntos internos de otro país. Entiendo, señor presidente. Pero no oficialmente. No oficialmente. Tienes mi confianza. Haz lo que consideres necesario. Solo asegúrate de que no queden huellas que comprometan a México. A las 12:30 am, Harfuch estaba en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con él, un equipo élite de 12 elementos, 6 tiradores especializados, 3 analistas de inteligencia, 2 expertos en explosivos y un médico de combate. El vuelo a San Salvador tomaría aproximadamente 2 horas. Durante el trayecto, Harfuch estudió los planos de la residencia presidencial que le habían enviado desde El Salvador, identificando puntos vulnerables, rutas de escape y posiciones estratégicas. Jefe, le dijo el capitán Ruiz, su segundo al mando, ¿está seguro de que esto no es una trampa? Era una pregunta válida. ¿Qué garantías tenían de que la situación era real? ¿Qué garantías tenían de que no los estaban llevando a una emboscada? Capitán, respondió Harfuch mirando por la ventanilla del avión hacia la oscuridad del Golfo de México, en este trabajo, la certeza absoluta es un lujo que raramente tenemos, pero mi instinto me dice que esta llamada es genuina. A las 2:45 am, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Los esperaba una escolta mínima, 2 vehículos sin identificación y el coronel Martínez, un hombre de unos 50 años con ojeras profundas que evidenciaban días sin dormir. Secretario Harfuch, no sabe cuánto agradecemos su presencia, dijo Martínez mientras se dirigían hacia los vehículos. Coronel, necesito un informe completo. Tiempo, ubicación exacta de las amenazas, recursos disponibles. Durante el trayecto hacia la residencia presidencial, Martínez detalló la situación. La inteligencia sugería que los ataques comenzarían a las 4 am,
con explosivos en el perímetro oeste, francotiradores en los edificios circundantes y un asalto frontal por el acceso principal. ¿Dónde está el presidente ahora?, preguntó Harfuch. En el búnker, pero se niega a evacuar la residencia. Dice que no va a huir. Harfuch sonrió ligeramente. Había escuchado suficiente sobre Nayib Bukele para saber que era un hombre de convicciones fuertes, a veces hasta la terquedad. Llegaron a la residencia presidencial a las 3:15 am. El lugar estaba en máxima alerta, pero Harfuch notó inmediatamente las deficiencias en el perímetro de seguridad, puntos ciegos evidentes, falta de coordinación entre los elementos de seguridad y, lo más preocupante, signos de nerviosismo excesivo en algunos guardias. «Coronel», le dijo Harfuch en voz baja, «algunos de sus hombres están comprometidos. ¿Cómo puede estar tan seguro?» «Experiencia. El guardia del punto 3 sigue mirando su reloj cada 30 segundos. El del punto 7 tiene el dedo en el gatillo cuando debería estar relajado, y el del punto 1 está sudando a pesar del frío de la madrugada». Martínez palideció. «¿Qué sugiere? Necesito hablar con el presidente». Ahora, el búnker presidencial estaba 3 pisos bajo tierra. Cuando Harfuch entró, se encontró con Nayib Bukele, un hombre más joven de lo que esperaba, pero con una presencia que llenaba la habitación. Estaba estudiando mapas de la ciudad con 3 asesores. «Señor presidente», dijo Harfuch, «soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México». Bukele levantó la mirada y por primera vez en la noche, Harfuch vio algo parecido al alivio en los ojos de alguien. «Secretario Harfuch, su reputación lo precede. No esperaba que viniera personalmente. Las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, señor presidente». Se estrecharon las manos. Era un momento extraño. 2 hombres que no se conocían, separados por fronteras y protocolos, unidos por una crisis que ponía a prueba todos los límites. «Necesito que me dé permiso para modificar completamente su esquema de seguridad», dijo Harfuch. «Tengo motivos para creer que hay elementos comprometidos en su equipo». Bukele asintió sin dudar. «Tiene carta blanca. ¿Qué necesita? Tiempo y confianza. El ataque viene en menos de 40 minutos. Lo que siguió fue una reorganización militar ejecutada con la precisión de un reloj suizo». Harfuch redistribuyó a los elementos de seguridad, colocó a su equipo mexicano en posiciones clave y estableció un perímetro de contención que transformó la residencia presidencial en una fortaleza impenetrable. A las 3:50 am, los sensores de movimiento detectaron actividad en el perímetro oeste. Los explosivos que habían predicho estaban siendo colocados exactamente donde la inteligencia había indicado. «Francotiradores en posición», reportó el capitán Ruiz a través del comunicador. «Equipos de interceptación listos», confirmó el teniente García. Harfuch estaba en el centro de comando improvisado, coordinando la operación mientras Bukele observaba cada movimiento. Era la primera vez que el presidente salvadoreño veía trabajar a Harfuch, y la impresión era notable. A las 4:00 am comenzó el asalto. Los primeros disparos vinieron de los francotiradores enemigos, pero las posiciones que atacaron estaban vacías. El equipo de Harfuch había anticipado sus ubicaciones y los había reubicado. «Objetivo 1 neutralizado», reportó el sargento Mendoza. «Objetivo 2 neutralizado», confirmó el cabo Hernández. Mientras tanto, en el perímetro oeste, los explosivos fueron desactivados por el equipo de especialistas de Harfuch antes de que pudieran detonar. El asalto frontal fue lo más intenso. 8 sicarios avanzaron hacia el acceso principal con armamento pesado, convencidos de que encontrarían resistencia mínima. En su lugar se encontraron con una emboscada perfectamente coordinada. «No queremos bajas innecesarias», ordenó Harfuch. «Neutralización con vida si es posible». La operación duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, los 8 atacantes estaban detenidos, 3 francotiradores neutralizados y los explosivos desactivados. Más importante aún, no hubo víctimas del lado de la seguridad presidencial. En el silencio que siguió, Bukele y Harfuch se miraron. Entre ellos había surgido algo que trascendía los protocolos diplomáticos, respeto mutuo ganado en el fuego del combate. «Secretario», dijo Bukele, «no tengo palabras para agradecerle. Señor presidente, en situaciones como esta las palabras sobran. Los hechos hablan por sí solos, pero la noche no había terminado. Durante el interrogatorio de los sicarios capturados, emergió una verdad perturbadora. El ataque había sido coordinado desde adentro, con la participación de 3 elementos de seguridad presidencial. ¿Cómo supo que estaban comprometidos?, le preguntó Bukele a Harfuch mientras observaban el interrogatorio a través de un monitor. «Años de experiencia lidiando con traición. En México aprendimos que el enemigo más peligroso es el que está adentro». Los elementos comprometidos fueron arrestados esa misma madrugada. Entre ellos estaba el teniente coronel Vázquez, segundo al mando de la seguridad presidencial, quien había estado pasando información a grupos criminales durante meses.
¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera venido?, preguntó Bukele. Harfuch no respondió inmediatamente. Ambos conocían la respuesta. Al amanecer, mientras el equipo mexicano se preparaba para regresar, Bukele y Harfuch tuvieron una conversación privada en el despacho presidencial. «Esto cambia las cosas entre nuestros países», dijo Bukele. «Sí, pero para mejor», respondió Harfuch. «A veces las crisis crean oportunidades que la diplomacia tradicional no puede generar. Quiero establecer un protocolo de cooperación en seguridad entre México y El Salvador, algo sin precedentes. Cuenta con nuestro apoyo, señor presidente». Se despidieron con un apretón de manos que duró más de lo protocolarmente necesario. Era el reconocimiento de dos hombres que habían compartido una experiencia que pocos podrían entender. El vuelo de regreso a México fue diferente. El equipo sabía que habían participado en algo histórico, una operación internacional que había salvado la vida de un presidente y establecido nuevas bases para la cooperación regional. «Jefe», le dijo el capitán Ruiz, «¿cree que volvamos a ver al presidente Bukele?». Harfuch miró por la ventanilla hacia el amanecer que se extendía sobre Centroamérica. «Capitán, tengo la sensación de que esta es solo la primera de muchas colaboraciones». Una semana después, los medios internacionales reportaron un intento de golpe de Estado fallido en El Salvador. Nunca se mencionó la participación mexicana. Oficialmente, las fuerzas salvadoreñas habían repelido el ataque por sí solas, pero en los círculos de inteligencia de ambos países se sabía la verdad. La noche del 15 de marzo había nacido una alianza que trascendía fronteras y protocolos. Bukele envió un mensaje personal a Harfuch: «Hermano, siempre tendrá un lugar en El Salvador. Gracias por demostrar que la lealtad no conoce fronteras». Harfuch respondió: «Señor presidente, en este trabajo aprendemos que los verdaderos aliados se reconocen en los momentos más oscuros. Fue un honor servir». Meses después, cuando periodistas preguntaron a Harfuch sobre rumores de operaciones internacionales, su respuesta fue la misma de siempre: «La seguridad se construye con discreción y resultados, no con declaraciones». Pero quienes conocían la historia sabían que esa noche había ocurrido algo extraordinario. Dos hombres habían arriesgado todo por hacer lo correcto, sin importar las consecuencias políticas o diplomáticas. La amistad entre Harfuch y Bukele se consolidó con el tiempo. Se convirtieron en aliados estratégicos en la lucha contra el crimen organizado transnacional, compartiendo inteligencia y coordinando operaciones que mantuvieron en secreto, pero que salvaron miles de vidas. Y cuando alguien preguntaba cómo había comenzado esa alianza, la respuesta era siempre la misma: hay momentos en que la historia se escribe en una sola noche, cuando hombres valientes deciden que hacer lo correcto es más importante que seguir los protocolos. La noche del 15 de marzo quedó grabada en la memoria de ambos como el momento en que descubrieron que, más allá de las fronteras y las diferencias, existía algo más poderoso: la lealtad entre quienes dedican su vida a proteger a otros. Si esta historia te ha impactado, déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la importancia de la cooperación internacional en temas de seguridad. Y no olvides suscribirte para más relatos extraordinarios que muestran el poder de las decisiones humanas en momentos cruciales.